Perfecto. Hoy vamos a ver lo que es un sistema de puesta a tierra y las funciones que tiene. Más allá de un, de una normativa o algo por el estilo, ¿cuál es la principal función de los sistemas de puesta a tierra? Independientemente de que nos digan, se necesitan tantos sistemas de puesta a tierra, cuántas conexiones necesitas. Vamos a verlo de una manera muy sencilla. Primero, un sistema de puesta a tierra es un elemento conductor o que hace una conexión directa con las tierras que tenemos o con la tierra. Eso quiere decir varias cosas, que las descargas que estén en contacto con él, con el sistema de puesta a tierra, van a drenarse de nuestra instalación hacia el planeta Tierra, haciendo que no se queden en nuestra instalación o no se queden provocando mil y un cosas en, en nuestras instalaciones, en nuestra instalación eléctrica, de construcción y demás. Esto puede ser un gran riesgo si no se drena, porque puede dañar la infraestructura, puede dañar los equipos que tenemos o inclusive puede llegar hasta un punto de una fatalidad. Entonces, si lo planteamos de esa manera, podemos decir que a grandes rasgos necesitamos 4 sistemas de puesta a tierra en una instalación industrial. Uno para una descarga atmosférica, es decir, para un pararrayos. 2 para un sistema de cortocircuito, es decir, nuestras fuentes de alimentación, un transformador, un UPS, inclusive puede tener un cortocircuito importante. Si tenemos un banco de capacitor, también tiene que tomarse en cuenta. Filtros de armónicos, o sea, ahí pueden ser mil y un cosas. En equipos de corrientes estáticas o de equipos delicados, ahí se encuentra uno mucho la disyuntiva de que el simple hecho de que una máquina o un cuerpo esté en reposo puede almacenar energía. Por lo tanto, debo de aterrizarlo para que no sufra ya sea daños internos un equipo delicado o que haya una energía o una corriente que puede drenarse, que puede pasar hacia un almacenamiento o algo que tengamos almacenado en esa instalación. Por ejemplo, en un silo que tenemos a lo mejor maíz, tenemos alcohol o tenemos nitrógeno o tenemos, no sé, mil y un cosas, etanol para el proceso de nuestra industria. Eso no queremos que tenga ninguna característica, que no pase corriente por ningún motivo, porque puede detonar una explosión o un conato de incendio. Eso sería en equipos de electricidad estática. En un equipo especial, por ejemplo, los materiales de hospitales, materiales de imprenta que sean muy delicados y que puedan dañar las tarjetas, esa misma energía. Ya habiendo segmentado todo esto, podemos ponerles valores de corriente a cada uno. ¿Eso para qué? Valores de corriente y frecuencia. ¿Para qué es esto? Para saber cuántas, ¿cómo se podría decir? ¿Cuántos sistemas de puesta a tierra necesitamos? Bueno, en las descargas atmosféricas puede variar desde 3 hasta 40 kiloamperes. Si nos damos cuenta, es muchísimo kiloamperes. No estoy comentando nada de amperes o cosas chiquitas. Esto es muchísimo. Y la frecuencia puede variar desde 1 hasta 2000 Hz. Entonces, vemos que la corriente que tenemos ahí es muy grande, con una frecuencia regular. Ahora, si nos pasamos a lo que es cortocircuito, podríamos tener varios, dependiendo de la instalación, pues, pero es en orden de kiloamperes. Y la frecuencia es la misma que del sistema, entonces sería en caso de lo que es México y algunos lugares de Sudamérica, la gran mayoría sería 60 Hz. 60 o 50 Hz, dependiendo del caso.
Si nos damos cuenta, hay una diferencia entre uno y otro. Quizás no en el aspecto de cuántos kiloamperes, pero sí en el aspecto de hertz. Entonces, son diferentes sistemas, se deben de tratar de manera diferente. A su vez, que en equipos especiales, según la ICREA, puede ser desde 10 gigahertz, puede ser hasta gigahertz, y en corriente no llegan a los kiloamperes, 1 o 2 kiloamperes, es muy poco, a lo mucho. Entonces, estos sistemas son muy rápidos, por lo tanto necesitan un sistema que drene muy rápido. Entonces, ya nos estamos dando cuenta que tenemos que sectorizar o que tenemos que tener en cuenta diferentes sistemas de puesta a tierra por el orden de amperes o el orden de energía y la frecuencia que van a estar teniendo. En cuestión de electricidad estática es muy difícil y es muy variable. Ahí sí no es lo mismo un sistema de 2,000 litros a un sistema de 20,000, 40,000. Entonces, ahí podríamos decir que el orden sería en kilovolts, no en kiloamperes. Entonces, ahí varía bastante. Bueno, perdón. Ahora, ¿qué nos vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a sectorizar? Bueno, en el sistema de descarga atmosférica, lo que vamos a hacer es principalmente drenar las descargas atmosféricas, es decir, la corriente de rayo, que ya les dije el orden, que puede ser desde 3 hasta 40 kiloamperes en la ciudad, en lo que es el territorio nacional, en la Ciudad de México. En algunos lugares puede llegar hasta 50, 60 o hasta 80 kiloamperes, depende del sitio. Pero se va a enfocar en eso. Entonces necesitamos un único electrodo que pueda drenar esta instalación. Es decir, mínimo uno. Ahora, ¿cómo lo vamos a saber? ¿Qué vamos a saber poner o cómo lo vamos a dimensionar? Con 3 parámetros principales. La ubicación, el edificio en el cual vamos a estar teniendo, es decir, las características de la construcción, si tiene alguna inclinación, el punto más alto. Y 3, las actividades que se realizan. Es decir, si lleva algún proceso de, no sé, de telecomunicaciones que son muy delicados, ahí se necesita un sistema de protección más robusto que en algunas otras especificaciones. Por ejemplo, en una casa habitación o una industria a lo mejor que no sea de material explosivo, como de alguna manufactura o de bodegas. Ahora, como vemos de su lado derecho, vemos una imagen en la cual se ve pues el daño que puede tener un rayo. El cortocircuito, de la misma manera tenemos en el lado derecho una imagen de un cortocircuito. Este sistema de tierra se enfoca en drenar las corrientes de cortocircuito, es decir, cuando falla un aislamiento, que se drene esa corriente. ¿Cómo podemos dimensionar un sistema de puesta a tierras a través de eso? Bueno, primero con las características del equipo eléctrico que estamos protegiendo. Por ejemplo, un transformador de 440 a 75 kilovolts, a kiloamperes o kilovolamper, ya necesitamos un sistema determinado, pero ya me diste parámetros o características del equipo que voy a proteger. Aquí entran varios factores, si es un transformador tipo pedestal, subestación, SP6, etcétera, tipo poste, no sé. Ahora, después, características de la instalación. Aquí sí ya va a entrar, cuáles son las dimensiones del lugar, pues está instalado en un poste, está instalado en segundo piso, primer piso. Esas son las características. Un diagrama unifilar, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí vamos a saber si es un tablero secundario, si es un tablero o un transformador elevador, un reductor, un sinfín de características.
en el diagrama unifilar, y lugares donde se va a instalar el sistema de puesta a tierra. En muchas ocasiones no se puede instalar un sistema de puesta a tierra en el mismo lugar que tenemos un transformador, porque lo pusieron en segundo piso y demás. Eso ya fue una requisición del cliente, entonces necesitamos cumplir esa necesidad. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos un sistema de puesta a tierra en el sótano y mandamos varios disparos hacia la subestación para que se simule o que se pueda bajar las tensiones de paso y contacto, que es un tema que vamos a ver más adelante. Las corrientes estáticas. Ok, ¿por qué luego las gasolineras se incendian? Por corrientes estáticas. Te piden que apagues tu celular principalmente porque este genera estas cargas por la radiofrecuencia que va recibiendo y que va emitiendo. Entonces, si se carga lo que tenemos alrededor o si se carga la boquilla del dispensador, se produce un conato de incendio. ¿Cómo se puede prevenir esto? Drenando todas esas cargas que se generan. ¿Cómo lo hacemos o cómo podemos dimensionar uno? Bueno, medidas de lo que se quiere proteger, es decir, si vamos a proteger una gasolinera, cuántas medidas tiene, cuántos dispensadores, cuáles son las características de ese lugar. Eso ahí entra también la ubicación, porque en algunos lugares hay muchísima corrosión que se tiene que estar previniendo, porque los sistemas de tierras son delicados y pueden oxidarse muy fácilmente por el contacto con el terreno. Entonces tenemos que revisar la ubicación para saber cuánta corrosión, cuánta salinidad, cuánta agua puede haber en determinado sitio. Y contenido en algunas ocasiones de lo que se va a proteger, porque en este caso que son gasolineras van a tener una alta probabilidad de incendio. Hay materiales que pueden incendiarse y otros que pueden explotar. Ahí se tiene que hacer una relación para saber cuál es el que vamos a atacar o cuál es el problema que se va a atacar. Y en equipos especiales se tiene que maximizar la protección de los equipos limitados del sistema. Es decir, por ejemplo, en general, un sistema de tierras te pide 25 ohms para que puedas estar dentro de norma, pero en cuestiones de data center te piden 5. Eso ya se lo considera un sistema especial, ya te pide una resistencia mucho menor. Para poder protegerlo necesitamos las características eléctricas, mecánicas, técnicas del equipo que vamos a proteger, un datasheet o algo en lo cual podamos apoyarnos para poder dimensionar. Y sobre todo un diagrama unifilar para saber en qué sección de la instalación está, si está en la acometida, está en un tablero secundario, etc. Ahora, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con lo que acabamos de ver. Okay, vamos a ver si alguien no tiene levantada la mano o hay algún comentario. Al parecer no, Irving. Ok. Ahora, los sistemas de tierras, ya específicamente hablando, son un sistema que va a ofrecer una baja resistencia, es decir, mientras más baja resistencia, mejor va a ser el sistema. Si tenemos una resistencia de 1000 ohms, no nos sirve. Si tenemos una resistencia de 25 o menor, ya nos empieza a servir dependiendo de la instalación. Teniendo eso en cuenta, también importa lo que es la formación de tensiones de paso. Que eso es cuánta tensión tenemos entre pies, cuánta tensión tenemos entre tocar un elemento y el calzado para que no haya ningún tema de paso de corriente o tensión de este paso. En todo sistema, en toda instalación existen dos tipos de electrodos prefabricados y naturales. Los electrodos naturales son los que existen por simplemente la construcción lo necesita o existen porque van a soportar algo más, pero no están hechos para sistema de tierras. Los prefabricados están hechos para sistema de tierras. Ahora,
la NOM 001 C de 2012 nos pide que tengamos un sistema prefabricado, es decir, que no le hagamos caso a lo que son sistemas o lo que tenemos en la construcción. ¿Por qué? Para que pueda utilizarse en la construcción tiene que tener bastantes requisitos y debe de tener soldadura exotérmica, debe de estar cimentado con un cemento especial. Entonces, por lo general, muchas instalaciones en México no están con esas características. Por lo tanto, te exigen un sistema prefabricado. ¿Cuántos sistemas hay? Bueno, en este caso vamos a poner dos sistemas a competir. Lo que es el sistema de tierras de una varilla y un sistema de electrodos. Un sistema de una varilla, el único que está permitido, perdón, a ver, creo que se pasmó la presentación. Okay. Ok, creo que ya la volvemos a tener. Lo que es una varilla va a tener 3 metros de profundidad y 25 micras. Eso es un recubrimiento muy pequeño, por lo tanto no te ofrece una protección tan fuerte. Es bidireccional. ¿Qué es bidireccional? Que puede pasar una corriente en ambos sentidos. Entonces eso es malo porque no haces diferencia entre una instalación y la otra, o entre un sistema de tierras para un data center o un sistema de tierras para una subestación. Y se tiene que hacer esta diferencia. La instalación es complicada. Enterrar esos 3 metros no es nada sencillo. De hecho, se necesita maquinaria especial y un equipo certificado. La vida útil de la varilla es de 1 año, es decir, relativamente poco, y presenta par galvánico. ¿Qué es el par galvánico? Es oxidación. Entonces, si tenemos oxidación, esto tiende a durar mucho menos. En cuestión de la delta tubular, que manejamos en Total Ground, varía dependiendo de la aplicación, puede drenar desde 45, 1000, 2000, 2500 amperes. Es de 100% cobre, por lo tanto no tenemos algo que se llama el par galvánico que había comentado, unidireccionalidad, es decir, que todo va a recorrer hacia un solo sentido, hacia la Tierra, para que no haya ningún retorno, no haya ni una fuga de energía. Fácil instalación, dependiendo de la aplicación, va a ser el electrodo. Entonces, los electrodos, el electrodo más pequeño mide como 70 centímetros, para enterrarlo son 90 de excavación por 40 por 40. Entonces, es una fosa relativamente pequeña. Y la garantía que ofrecemos con una correcta instalación es de 20 años. Por lo tanto, si garantizamos 20 años, va a durar mucho más. A comparación simplemente de 20 a 1 año, pues no hay comparación en ese caso. Y al final, nosotros te damos el respaldo para una solución integral. Entonces, no estarías solamente comprando una varilla, sino estarías comprando una solución integral. En comparación con el reguilete, mide aproximadamente 70 centímetros. Si lo comparo con el electrodo más pequeño, tengo casi la misma profundidad para enterrarlo. Y lo malo del reguilete es de que el mango que se encuentra aquí sigue siendo una varilla. Por lo tanto, seguimos teniendo lo que es bidireccionalidad, una instalación sencilla porque es un poco más corto. La vida útil se extiende, pero no es tan significativo a comparación de los 20 años, y presenta par galvánico. Entonces, si lo vemos por cuestiones técnicas y por cuestiones de asociación, pues tenemos que el sistema Total Ground no tiene comparación con estos dos sistemas. Ahora, cualquier instalación necesita estos 3 tipos de sistema, o debería de necesitar, dependiendo cuál sea. Me explico.
Ya hablando técnicamente, una malla se utiliza en subestaciones y en data center que tengan un tier superior al 3, 4 y 5 ya necesitan una malla para poder cumplir con lo que es las normativas, ya sea de TICS o de ICREA. Un sistema radial se utiliza para sistemas de pararrayos en específico, en algunos casos donde no se puede hacer una delta general. Y un sistema de anillos se utilizan cuando ya está una construcción y se debió de haber hecho una malla. ¿Cuál es la diferencia entre un anillo y una malla? Suponiendo de la misma instalación, es de que el conductor debe de ser mucho más grueso y no te garantiza una tensión de paso limpia. Es decir, que no haya una sobretensión en una persona. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué es mi recomendación? Siempre que te pida malla, pon malla, no pongas anillo. Ahora, ¿qué es la tensión de paso y qué es la tensión de contacto? Bueno, como lo dice el nombre, la tensión de paso es qué tensión va a haber si tú das un paso en una subestación o en un lugar donde tengamos alta incidencia o donde tengamos un voltaje alto. Por ejemplo, en este caso de aquí. ¿Cuánta tensión habría entre los dos pies de la persona? Este voltage. ¿Cuánta tensión habría si una persona toca un dispositivo, un poste? ¿Cuánta tensión habría si esta persona agarra la superficie de una subestación? ¿Cuánta tensión habría si una persona llega y toca un switch? ¿Cuánta tensión hay no solamente en ese rango, sino hacia el equipo, por el aire, por las distancias de seguridad? Todo esto se tiene que estar calculando en una subestación para que haya un tema de que tengamos una buena corriente o que podamos disipar todo lo que necesitamos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta con lo que es sistema de tierras, con lo que es tensión de paso. Ok, al parecer no tenemos manos levantadas ni comentarios. Ok, Ok, a ver, permíteme, aquí alguien levantó la mano, nada más que no está registrado con el nombre. Ya está habilitado el micrófono. Y buenas tardes, soy Ignacio Rentería. ¿qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Aquí. Oye, tengo una duda. Fíjate que tengo una duda. El sistema de tierras de varilla, como decías, bueno, el que mencionaste tú de una varilla, 3 metros, ese sistema también puede, como te dijera, hubo un cliente que nos pidió que fueran 4 varillas, un sistema de 4 varillas enterradas a 3 metros. Eso también es, vamos a decir, es válido, es viable, es funcional, que en lugar de una haya 4 varillas en un espacio. No, de hecho, por ejemplo, hay varias normas que debes de seguir, que ahorita las vamos a poner, pero para que te des una idea rápido, entre cada varilla debe de haber 1,20 m para que todas puedan drenar. Esa es en primera. En segunda, todas deben de estar interconectadas con cable de calibre 2 ceros. En tercera, no sé cuánta corriente ibas a disipar, por lo tanto no sabría decirte si está bien o está mal. Bueno. ¿Qué equipo ibas a aterrizar? Era una planta de emergencia. ¿De cuánto? De 25 kVA, 20 kVA. Ups, de hecho, y le pusieron un anillo perimetral alrededor de la planta. Sí. Sí, es lo que te había comentado.
Ahorita, que luego cuando no les ponen malla, es porque no le pusieron un anillo en determinado tiempo. Ok. Muy bien. Entonces, podría llegar a ser funcional. No es muy grande la planta. Pero hubiera sido mejor hacer una delta, poner la tierra ustedes en delta. De hecho, ahí lo que yo te recomiendo, si había poco espacio, poner todo hacia un magnetoactivo o un electrodo, aterrizarlo hacia el neutro y la carcasa, y ya en un solo electrodo, no hacer un anillo como tal. Muy bien. Muchas gracias. Ok. Perfecto. Entonces, no sé si hay otra duda, alguna pregunta. Ok, al parecer no hay preguntas ni más manos levantadas. Ok, perfecto. Bueno, si vieron las anteriores proyección, los anteriores datos que les decía que eran los mínimos. Esos nos los mandan y les entregamos una proyección. Esa proyección te la pide la normativa NOM 022 para que puedas cumplir con tu sistema de tierras. Entonces te estamos apoyando a cumplir una normativa y que puedas pasar una inspección de Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esto no solamente es lo que te pide, sino que también te pide un plano, un progreso de la instalación. Eso también se te puede dar con una volumetría y ya le pones el tiempo de ejecución. Y a su vez te pide que venga en qué artículos te estás cumpliendo, que eso también se pone en esta proyección para que tú vayas respaldado y que no tengas problema de ningún sentido. Todo esto. Y principalmente, o así muy rápido, por si en algún determinado caso necesitas una proyección, ¿qué es lo que necesitamos? Ubicación, fotografías del sitio, plano arquitectónico, un diagrama unifilar, alcances del proyecto, porque luego nosotros vemos un proyecto muy grande que realmente era muy pequeño, porque el alcance era muy pequeño, pero la instalación en general está buena. Entonces, se tienen que delimitar los alcances y el equipo a proteger. Las normativas que van a ir con respecto de todos los sistemas de puesta a tierra son las siguientes. Nacionales, NOM 001, NOM 022, NMX. Internacionales, IC, NFPA 780, EIA, TIA, la 942, la 607, IEEE, y podría seguir hablando. Hay muchísimas normas, entonces, principalmente las que se deberían de enfocar o las que se deben de poner en un sistema como mínimo son las nacionales. Aquí todavía hace falta adicionar algunas más. Entonces, si tienes alguna duda con respecto de esto, con la instalación, pues acércate, nosotros te apoyamos con todo lo que necesites. Les dejo mi número de contacto, mi teléfono, mi correo, por si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy para servirles. Sería todo con respecto de la capacitación. No sé si tengan otra duda, una pregunta.